Buenas tardes. Agradecemos al comité organizador por la invitación a este congreso y vamos a empezar a hablar el día de hoy del abordaje diagnóstico por tomografía en tumores de cabeza y cuello. Bien, como todos sabemos, este tipo de tumores representa un problema de salud importante, pues afecta a personas en edad productiva, dejando secuelas importantes cuando son tratadas o con la evolución natural de la enfermedad. De acuerdo a Globocam 2022, la incidencia representa alrededor de 320,000 muertes al año y México se encuentra entre los primeros 5 países con mayor incidencia en América Latina, con un riesgo relativo de 7.5 por cada 100,000 habitantes. Es importante también mencionar que tiene factores de asociación directa, como son tabaquismo y alcoholismo, principalmente en hombres de 40 y 60 años y mujeres cuando tienen edades menores a esta. Se ha visto que no existe una asociación franca con el consumo de tabaco y alcohol, pero sí con una infección por virus de papiloma humano, lo que condiciona modificación genética celular y, presentarse el desarrollo de este tumor. Para hablar de los tumores de cabeza y cuello, tenemos que realizar una clasificación anatómica, dentro de la cual los tumores de cavidad oral nos van a representar al menos la mitad de estos. Faringe y laringe representan el otro casi 50% en sus diferentes segmentos, siendo en orofaringe la mayor incidencia. Senos paranasales solo va a ocupar alrededor de 4% y glándulas salivales menos del 2%. Bien, en cuanto a la incidencia global, como bien les comenté, cavidad oral es quien nos representa el mayor número de casos, y siendo la histología predominante los tumores de células escamosas, con factores determinantes como el tabaco, el alcohol y la infección por virus del papiloma humano. Otro de los sitios también afectados con mayor frecuencia es la orofaringe, y aquí también tiene una asociación con el virus del papiloma humano, como se puede ver. Laringe, senos paranasales y glándulas salivales, en algunos casos no está desglosado en nuestras estadísticas en México, pero los factores etiológicos prácticamente son los mismos. A nivel de senos paranasales y de glándulas salivales, tenemos que tomar en cuenta también que tenemos histologías como adenocarcinoma, melanomas, tumores mucoepidermoides, adenoideo quístico y en algunos casos a nivel de la anillo de Waldeyer, la afectación por linfoma, aunque tiene otra representación, pero es importante conocerlo. Los factores de riesgo más importantes serán tabaquismo, alcoholismo y la infección por virus del papiloma humano, siendo los subtipos 16 y 18 los más frecuentes. También los ocupacionales, la infección por virus de Epstein-Barr, principalmente en nasofaringe, y el antecedente de radioterapia cérvico-facial cuando se presentaron tumores primarios previamente. Enfermedades periodontales por los procesos y radiación ionizante. Se dice también que algunos genéticos, aunque no son determinantes, serán, por ejemplo, la anemia de Fanconi, ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom, síndrome de Li-Fraumeni y disqueratosis congénita. En cuanto a la clasificación histológica, pues tenemos que el carcinoma de células escamosas nos va a representar alrededor del 90% de estos tumores, siendo descrito como queratinizante cuando tenemos una asociación a tabaco y alcohol y no queratinizante cuando existe una asociación con el virus del papiloma humano, principalmente también en nasofaringe con virus de Epstein-Barr. Y esto es para mostrar que los tumores que generalmente serán bien diferenciados tendrán un mejor pronóstico y los indiferenciados o poco diferenciados un pronóstico desfavorable. La mayoría de los pacientes que se observan en México generalmente están entre moderado y poco diferenciado. Hay un término que tenemos que conocer que se llama cancerización de campo y este prácticamente tiene que ver con el desarrollo de segundas neoplasias. Principalmente serán el cáncer de esófago y el cáncer de pulmón. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando tenemos una exposición crónica a un carcinógeno, se transforma un campo celular ya establecido y se puede desarrollar un segundo primario. En este esquema lo que vemos es, aquí hay un tumor. Cuando es tratado, si volvemos a encontrar células tumorales dentro de este campo, se llamará entonces una recurrencia. Si lo encontramos en un sitio distinto,
Por ejemplo, si tenemos tumores de laringe, en nasofaringe o en cáncer de pulmón, podemos nosotros referir esto como una posible segunda neoplasia asociada a un proceso inflamatorio crónico en este tejido. Y esto generalmente se da en pacientes que son con negativo al virus del papiloma humano. El cuadro clínico, pues es ciertamente inespecífico. Sin embargo, se dice que cuando existe una persistencia de síntomas mayor a 3 semanas, nosotros tenemos ya que sospechar que tengamos una lesión. Hay estructuras que son físicamente valorables y donde podemos identificar rápidamente una lesión, como son a nivel de la lengua, lesiones tipo leucoplaquia o eritroplaquia, úlceras que son dolorosas, que el paciente refiere que no ceden con el tratamiento, y el más referido por todos los pacientes es que debutan con un crecimiento nodular a nivel de cuello, a nivel de cadenas ganglionares, lo que nos tendría que hacer pensar que estas lesiones ya tienen una diseminación metastásica en los ganglios del cuello. Otros que son menos conocidos serán odinofagia, ronquera, estridor, disfagia, disfonía, otalgia, epistaxis, rinorrea, posible lagrimeo, un déficit de pares craneales, masas faciales o incluso parálisis facial. Prácticamente se ven afectados dependiendo del sitio anatómico donde se presenta la lesión, diferentes sistemas: olfatorio, visual, gustativo. Y bien, según las guías internacionales, tenemos que estos abordajes deben de ser multidisciplinarios, como todos los tipos de cáncer. Aquí tenemos lo que altamente está recomendado de manera general, como todo paciente, someterse a historia clínica, exploración física, estado funcional, examen dental, estudios de laboratorio y en muchos de estos casos la biopsia del tumor, ya sea por el médico que inicialmente va a tratar al paciente o nosotros por medio de métodos de imagen tener un abordaje para la toma de muestra de este tumor. En caso de existir indicación, ya que muchos de estos pacientes serán sometidos a tratamientos de radioterapia o quimioterapia, será importante la valoración para ver si se preserva la estructura de la fonación a nivel de laringe, por ejemplo, o el estado nutricional, ya que estos pacientes después de someterse a esos tratamientos, pues dejan de comer, se producen úlceras mayores y pues bueno, casi todos deben de se les debe de colocar una sonda de alimentación para que no pierdan peso. En cuanto a la evaluación locorregional, tenemos que los estudios que se realizan con mayor frecuencia van a ser la tomografía computada contrastada o la resonancia magnética de la región de macizo facial y cuello, también para la valoración de las cadenas ganglionares. Todos sabemos que el mejor método para definición tisular será la resonancia. Sin embargo, no en todos los centros está disponible. Por lo tanto, parte de hacer este tipo de plática es referir el método con el que la mayoría de los hospitales contamos. Otros estudios básicamente son los estudios endoscópicos bajo anestesia, ya que los pacientes generalmente refieren mucho dolor, también para poder guiar tomas de biopsia. Y también extracciones dentales en casos necesarios, cuando son lesiones que están afectando a nivel maxilar. Las metástasis a distancia se pueden valorar mediante el PET con FDG, pero volvemos a lo mismo. Se refiere como alternativa al TC de tórax por ser el método más común y más fácil de encontrar en todos los hospitales. Y para la localización de segundos primarios también podemos basarnos en el PET, pero en la mayoría del medio hospitalario, las tomografías. Y estudios para valorar todo el epitelio esofágico o en su caso broncoscopías con toma de biopsias para identificar. La mayoría de estos pacientes, al momento de identificar su patología, su extensión, los vamos a encontrar localmente avanzados, es decir, que ya tienen una diseminación ganglionar, regional o incluso a distancia. En el menor porcentaje los vamos a encontrar confinados y pues hasta en el 20% metastásicos y no se han determinado en el 4% según las estadísticas. Ahora sí, la estadificación TNM, como todos sabemos, es un lenguaje que utilizamos en los hospitales donde trabajamos con pacientes con cáncer, donde tenemos que describir la T como tumor,
G de ganglios y M de metástasis. Entonces es un idioma que podemos manejar tanto médicos, radiólogos, radioterapeutas, oncólogos, cirujanos, y es en ese donde nos tenemos que basar. Ahora, nuestro trabajo por imagen, ¿cuál va a ser? Primero, tener todos los datos necesarios de nuestros pacientes para poder hacer un análisis específico también de las lesiones que estamos encontrando. Entonces, tendremos que hacer una semiología partiendo de la edad del paciente, de los factores predisponentes ya referidos, los hallazgos clínicos en su caso que se encuentren, porque a veces no tenemos una lesión a nivel visible o a nivel inicial en la exploración, pero sí la repercusión ganglionar y qué tiempo de evolución tenemos. El primer método de imagen con el que nosotros recibimos a los pacientes generalmente es el ultrasonido. Y en este caso, si es necesario, pues se realiza la toma de biopsia. ¿Cuándo entra la tomografía? Bueno, esta es importante para realizar una estadificación locorregional para poder identificar la región anatómica que está comprometida. Ahorita lo vamos a ver. Si esta lesión es simétrica, es decir, bilateral o no, el tamaño, el refuerzo que llega a tener con el medio de contraste y el comportamiento. Si es una lesión que está ocupando espacio, si es infiltrativa, si es muy extensa, todos los compartimentos de cuello que pudieran estar comprometidos también. Y si el compromiso ganglionar lo tenemos del lado de la lesión o incluso ya bilateral. Y la tomografía de tórax se realiza para valorar compromiso a distancia y también cuando sospechamos de segundos primarios. Tenemos ciertas características de los métodos de imagen que nos ayudan. Por ejemplo, en la tomografía computada se utiliza principalmente, aparte de estadificar locorregional, para valorar la erosión ósea. Si hay invasión también a nivel de los cartílagos cuando se trate de afección laríngea. La resonancia magnética nos puede ayudar cuando los pacientes tengan material dental que haga mucho artefacto y pues evidentemente para discernir un poco mejor en las estructuras que están afectadas. La diseminación hacia nervios craneales, la extensión intracraneal o orbitaria es importante y se define mejor con este método de imagen. El PET, pues al ser un estudio metabólico y también estructural, bueno, pues nos ayuda para localizar morfológicamente la alteración, pero también si metabólicamente tenemos una representación para identificar segundos primarios y también en casos como los tumores de lengua para ver si la lesión que está hacia la línea media ya la traspasó o no. Desafortunadamente, la mayoría de estos pacientes de manera inicial van a quedar fuera de tratamiento quirúrgico y las modalidades de tratamiento serán quimioterapia o radioterapia concomitante. Y la radiografía panorámica generalmente para planeaciones que requieren la resección de algunos segmentos. Sin embargo, la tomografía pues también nos puede ayudar en este. Como les comentaba, las metástasis ganglionares las valoraremos por ultrasonido de cuello, donde podemos guiar biopsia, y tomografía de tórax también en lesiones que tenemos, por ejemplo, a nivel de laringe, a nivel de hipofaringe, ya que la extensión a los diferentes espacios o compartimentos del cuello también permite la diseminación ganglionar, incluso hasta el nivel 1 de mediastino. Entonces será importante también. Y generalmente cuando veamos una histología de alto grado, pues ya sabemos que va a existir un crecimiento más acelerado y una diseminación pues más agresiva. Y pues a distancia, pues volvemos a repetir el PET-CT con FDG, la tomografía de resonancia cerebral cuando tengamos sospecha de la infiltración, extensión o diseminación hematógena cerebro y una tomografía computada de tórax de manera anual, generalmente en pacientes que refieran tabaquismo, que no hayan dejado ese hábito a pesar de tener esa tumoración o que tengan alto riesgo de actividad metastásica pulmonar o desarrollo de segundos primarios. Muy bien, ahora sí vamos a hacer un recordatorio general de la anatomía para que nosotros podamos referir mejor en nuestra descripción. Los tumores de cavidad oral los vamos a referir o se refieren con subsitios, como son el labio, tanto superior como inferior, la región de la encía, la región de paladar duro, paladar blando también,
la úvula, los pilares amigdalinos, la región retromolar y también la mucosa yugal, que es prácticamente la mucosa que está dentro de los labios y de las mejillas. Entonces, esos son los subsitios de afectación de cavidad oral. En cuanto a la laringe, vamos a recordar entonces que tenemos un esqueleto cartilaginoso con 3 cartílagos que son impares y 3 que son pares. Uno de ellos, el inicial, que es impar, es la epiglotis, que nos sirve también como un medio de división anatómica. Entonces, en cuanto a la laringe, tenemos regiones supraglótica, glótica e infraglótica. Ya sabemos de la epiglotis o del borde del hueso yoides hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Y ahí pues la región glótica que únicamente tiene que ver con las cuerdas vocales verdaderas. Y la faringe en sus 3 segmentos, que es la nasofaringe, desde la base del cráneo hasta el paladar blando duro. Después, la orofaringe del paladar hacia el hueso yoides y como estructura móvil la epiglotis, algunas literaturas lo ocupan, y pues la hipofaringe prácticamente hacia el borde inferior. Y recordar que la hipofaringe tiene el mismo segmento, por así decirlo, de la laringe, solo que de localización posterior. Los senos paranasales, bueno, pues ya no hay mucha dificultad en esto. Los senos frontales, el diasesmoidales, senos maxilares, seno esfenoidal, que también se ven afectados, aunque en menor porcentaje. Y las glándulas salivares. Tenemos mayores, como la glándula parótida, la sublingual, la submaxilar y alrededor de 700 glándulas menores que se distribuyen en toda la cara. Y por supuesto recordar la localización de los niveles ganglionares, que para fines prácticos tenemos los que están en la región submandibular, que corresponden al 1A y 1B. Ahorita un poquito hacemos énfasis en las divisiones. Los 2, que va desde la base del cráneo prácticamente hasta la clavícula. 2, 3 y 4, denominados como yugulares superiores, medios e inferiores. Los posteriores al borde del músculo esternocleidomastoideo, que será el nivel 5, y el 6 prácticamente es un nivel central anterior. Ahorita los vamos a ver un poquito con más calma. Y bien, bueno, este es un tip que nos va a servir para recordar o para tratar de identificar en caso también de que no podamos por imagen localizar el sitio primario de la lesión. Tenemos entonces que todos los tumores de cavidad oral generalmente van a tener una diseminación hacia los niveles 1 al 3. Nasofaringe los vamos a buscar a nivel retrofaringeo y también a nivel cervical superior y los posteriores hasta el 5. Observen cómo nos vamos a niveles posteriores en nasofaringe. Orofaringe, niveles del 2 al 4, es decir, los yugulares o yugulodigástricos. Hipofaringe del 2 al 5, ocupando también niveles posteriores. Senos paranasales a nivel retrofaringeo y submandibular 1. Glándulas salivares mayores, ya sea parótida, submandibular o sublingual, prácticamente nivel 1 es el afectado. Glándulas salivares menores, las que tenemos distribuidas en la cara, prácticamente a nivel 1, y los cervicales superiores principalmente. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de los niveles ganglionares por tomografía para recordar. Tenemos el nivel 1A, prácticamente es un nivel central a nivel submentoniano y localizado medialmente a la rama o al vientre anterior del músculo digástrico que tenemos aquí. Entonces los nivel 1A serían centrales, como en este caso, y vemos también modificación morfológica en ellos. El 1B prácticamente es submentoniano, pero lateral al borde del vientre anterior del músculo digástrico. Los 2 van de la base del cráneo hasta hueso yoides. Vemos prácticamente la yugular, la carótida, y vemos ganglios que están rodeando estos vasos, tomando también en cuenta el borde posterior de la glándula submandibular, y estos corresponderían al nivel 2. El nivel 3 prácticamente los tenemos que buscar en la misma cadena yugulodigástrica. Son los yugulares medios, referidos en algunas literaturas, que van del hueso yoides a la
borde inferior del cartílago cricoides y aquí tenemos ganglio nivel 3. Los 4 prácticamente del borde inferior del cartílago cricoides que aquí tenemos a la clavícula. Entonces observen cómo tenemos ganglios que están rodeando a los vasos, incluso los desplazan y estos corresponderían al 4. Los 5 básicamente están localizados tomando como base el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que sería este. Entonces, este correspondería a nivel 5. Y los supraclaviculares que también entran, aunque no entran en los niveles del cuello como tal, tenemos que analizarlos por la diseminación que se presenta. Brevemente, solo para recordar y utilizando el sistema de la octava edición de 2017 de AJCC, tenemos que, en cuanto a las lesiones localizadas en orofaringe y laringe, las lesiones van a ir en su extensión cada 2 centímetros, siendo el T1 menor de 2 y siendo T3 más de 4 y T4 con invasión extensa a espacios adyacentes, a estructuras que no puedan ser resecadas y básicamente quedan sin posibilidad de reparación aunque sean sometidos a tratamiento. La actividad ganglionar es muy importante ya que es el factor pronóstico determinante de la evolución de los pacientes con este tipo de tumores. Y como pueden ver en los tumores que son positivos a virus del papiloma humano y que en general tienen mejor pronóstico, el margen de la lesión a determinar oscila los 6 centímetros. Primero, si está de un lado, el N2 si es contralateral o en L3 si es bilateral o con diversos tamaños o incluso con actividad ganglionar, por ejemplo, en mediastino. Sin embargo, los pacientes que no sean positivos a virus de papiloma humano prácticamente tienen un peor pronóstico en general, una pobre respuesta al tratamiento y entonces el margen de dimensión del ganglio inicia en 3 centímetros. Es lo mismo de un lado, contralateral o si es de mayor tamaño con extensión. Y las metástasis a distancia, pues de tipo hematógeno principalmente o ganglionar también ya a distancia. Se es un poco o se debió separar la nasofaringe dependiendo al tipo de diseminación, ya que generalmente estos tumores tienen una extensión tanto a estructuras adyacentes, pero principalmente a la base del cráneo y a estructuras intracraneales por diseminación. Este básicamente da por el involucro a los espacios parafaringeos o a la invasión a base de cráneo, estructuras óseas, a las vértebras y a la órbita. Entonces, dependiendo de la extensión de este tumor, es como lo vamos a clasificar en la T. Y la N, pues es muy similar en cuanto al tamaño ganglionar, que es de 6 centímetros o mayor de 6 centímetros uni o bilateral. Y recordar que la mayoría de nuestros pacientes, cuando se detectan en etapa clínica 2, van todavía a tener una posibilidad de resección siempre y cuando las estructuras que se necesite resecar no sean necesarias pues prácticamente para la vida de los pacientes. En estos casos solo mostrarles leucoplaquia, eritroplaquia y la lesión a nivel del pilar amigdalino derecho. Y bueno, el método de imagen que inicialmente tenemos para valorar a estos pacientes es el ultrasonido, mostrando ganglios que pierden su morfología, que su hilo es excéntrico, que son heterogéneos, que básicamente tienen vascularidad anormal y que nos puede servir para guiar a una biopsia. Vamos a hablar sobre algunos casos. Es isoanálisis por tomografía. Entonces vemos, por ejemplo, en este que es cavidad oral, subsitio lengua, vemos una leve irregularidad, asimetría en la luz de la orofaringe. En otro corte vemos como la base de la lengua, es decir, la amígdala, el borde posterior de la lengua e incluso un poco hacia la epiglotis ya existe una actividad tumoral. A este paciente se realiza una resonancia y vean cómo la extensión es aún mayor. Está hacia la mitad, pero ya ocupa al menos 2/3 de la lengua. Entonces, este paciente prácticamente no puede ser sometido a una resección sin antes realizar un tratamiento. Entonces, vean el refuerzo heterogéneo que tenemos. También este tipo de tumores
nos da una diseminación, lo que referíamos. Este es el nivel 2. Vean cómo es prácticamente necrótico esta adenopatía, alrededor de 3.5 centímetros. Entonces ya tenemos un estadio avanzado. Aquí no se caracteriza bien, pero aquí tenemos otro ganglio que, a pesar de no cumplir los 15 milímetros que deben de ser pues un criterio para hacer un seguimiento o para tomarlo como una lesión diana en los estudios subsecuentes, sí vemos cambios positivos para actividad tumoral. El segundo caso es un paciente masculino de 72 años y vean la afección como es todavía más extensa, abarca incluso más de la mitad. Los músculos genioideos prácticamente están infiltrados. La luz de la orofaringe es completamente asimétrica, quedando muy poquito. Estos pacientes tienen a veces que ponerles sondas para poder alimentarlos, y la diseminación ganglionar. Entonces, a pesar de que es una lesión muy extensa, vean cómo prácticamente la región amigdalina también está afectada. El ganglio de nivel 2 no excede los 15 milímetros en eje corto, pero por su morfología es positivo. En esta tercera paciente de 81 años, la lesión prácticamente infiltrante. Vean cómo se extiende completamente, incluso ya a la epiglotis, al ligamento glosoepiglótico, al espacio parafaringeo. Ya las estructuras no tienen una definición clara y pues prácticamente atravesando también la línea media. Entonces, esta paciente tenía actividad ganglionar bilateral, nivel 2 de aspecto necrótico. Otro subsitio de la cavidad, la amígdala. Observen el crecimiento a nivel de la amígdala palatina derecha, asimetría de la orofaringe, y observen incluso en cómo ya hay una extensión o pérdida de los planos grasos con el espacio prevertebral, que también hacia niveles superiores corresponde también con amígdalas faringeas. Bueno, en este subsitio, que también corresponde a cavidad oral, tenemos una afección a nivel de la amígdala palatina al lado derecho, que condiciona una asimetría a nivel de la orofaringe, y mostrar aquí que tenemos pérdida incluso de interfase con el espacio prevertebral. Entonces, este es un tumor extenso a nivel de amígdala derecha, palatina derecha. En el segundo caso, paciente de 56 años, una asimetría completa a nivel de la nasofaringe. Recordar que en estructuras del cuello se debe hacer una valoración simétrica con estructuras de manera comparativa. Aquí vemos cómo se pierde prácticamente la amplitud de la trompa de Eustaquio y de la fosita de Rosenmüller y la prominencia del torus tubarius. Esta lesión también se observa a nivel de orofaringe, hacia el lado izquierdo, hacia la amígdala palatina, la amígdala lingual, la región retromolar, la afección incluso del músculo esternocleidomastoideo. Si se observa, es una lesión muy extensa, infiltrante, prácticamente rodea el espacio carotídeo que tenemos aquí, contacta con la glándula submandibular, y en esta lesión tenemos ganglios, fíjense, son redondos, pierden hilio a nivel 1B extensos y a nivel 2 de manera bilateral. Incluso aquí podemos también ver cierta simetría hacia el pliegue glosoepiglótico. Entonces, esta lesión es muy extensa. En el subsitio encía tenemos cómo la mayoría de estas lesiones van a tener una destrucción ósea. Y entonces tenemos un refuerzo, o sea, en el componente de tejido, con un refuerzo que prácticamente destruye la estructura. Aquí tenemos un filtro de hueso y vemos cómo prácticamente ha desaparecido. Refuerzo heterogéneo con actividad ganglionar, pues alrededor de 3 centímetros en eje corto, con mucha necrosis central. Entonces, incluso este paciente, si se dan cuenta, ya tiene muy poquito panículo adiposo, porque estos pacientes pues no pueden comer. Son pacientes de 73 años. Este otro de 81 años, paciente masculino, es una histología distinta. Como bien les mencioné, podemos encontrar tumores adenoideos quísticos. Este es el caso. En la tomografía se observaba prácticamente una actividad extensa,
tanto del lado derecho principalmente y atravesando la línea media hacia los músculos del piso de la boca. Sin embargo, con la resonancia pudimos definir que este tumor prácticamente desplaza a la línea media, pero no la involucra. Sin embargo, la intensidad de los tejidos es heterogénea y no existe erosión ni invasión de la cortical. Entonces, combinando los dos métodos de estudio, bueno, es una lesión que no atraviesa la línea media y que incluso pudiese ser candidata a resección y reconstrucción. No observamos tampoco en los niveles valorados diseminación ganglionar. La laringe, bueno, pues es la que ocupa alrededor del 21% también de estas lesiones y pues su análisis tendrá que ver con las estructuras de la región supraglótica, glótica o infraglótica, siendo el segmento más afectado la región glótica. Aquí tenemos como en un paciente de 50 años vemos la asimetría que existe prácticamente en los pliegues aritenoepiglóticos, en parte de la cuerda vocal falsa del lado izquierdo y también involucro ya de la cuerda vocal verdadera. Y no solo eso, sino que tenemos una erosión del cartílago tiroides y siendo este un tumor extenso e infiltrante. Vean también cómo el seno piriforme está obliterado, entonces este es un tumor avanzado donde prácticamente se tendrá que resecar la laringe y el paciente pues ya no podrá tener posibilidad de hablar. Eso es importante, los tratamientos a los que se van a someter estos pacientes. Otro paciente de 47 años tenemos cómo se identifica un ganglio realmente alrededor de 3 centímetros con necrosis, refuerzo heterogéneo y uno de menor tamaño en nivel 2, predominante del lado izquierdo. Y pues sí, aquí vemos cómo prácticamente toda la cuerda vocal verdadera está infiltrada. Ya hay un cambio en la densidad del cartílago tiroides, del cartílago cricoides, una simetría con pues prácticamente la luz del vestíbulo laringio y pues ya con una diseminación ganglionar. Entonces este paciente pues también en sus tratamientos posterior a ello tendrá que ser sometido a una laringectomía total en la mayoría de los casos. En cuanto a cavidad nasal, este tumor observen cómo es extenso, infiltrante, heterogéneo, de refuerzo, incluso moderado, destruye la estructura ósea de las celdillas etmoidales. Hay incluso ocupación, vemos también de los senos y la resonancia nos ayuda mucho en estos casos, ya que esta ocupación puede ser tumoral o inflamatoria o por sinusitis. En este caso se corrobora, por ejemplo, la ocupación del seno no es por actividad, pero sí toda la actividad ocupa toda la cuana prácticamente y su extensión a la nasofaringe. Entonces es un tumor agresivo también de células escamosas de cavidad nasal. Senos paranasales. Aquí la expresión física de nuestro paciente es actividad tumoral en la piel del párpado de la región orbitaria. Sin embargo, haciendo el análisis de exploración y de historia clínica, se observa cómo existe una pérdida de continuidad en el borde anterior del seno maxilar y parte del cigomático, y todo esto que es actividad tumoral prácticamente se salió. El origen histológico es un tumor de células escamosas con extensión hacia la piel, al tejido celular subcutáneo, pero con origen en el seno paranasal y seno maxilar. Otros tumores que podemos presentar con menor frecuencia es el adenoma pleomorfo a nivel de la glándula parótida. Observen la densidad, la estructura con cambio importante a nivel de la glándula parótida. Esta es la normal. Observen cómo su densidad es homogénea, de predominio graso, con los vasos, con la vena también retromandibular, y en este caso está completamente infiltrada, tanto su lóbulo superficial como su lóbulo profundo. Incluso contactan con el borde del músculo macetero, con el borde de la rama ascendente, es decir, tiene un contacto íntimo con el espacio masticador. El músculo también estenocleidomastoideo y la retracción que hace de la piel, comprometiendo en algunas ocasiones también el conducto auditivo, y a veces se nos refiere también un problema auditivo, porque es lo que el paciente ve o lo que el paciente siente. Vemos como no tiene una erosión ósea, pero bueno, la histología en este caso fue un adenoma pleomorfo.
Tenemos también un carcinoma adenoideo quístico, este es de alto grado e incluso se identificó que era multifocal. Quiero que vean cómo tenemos una lesión más superior alrededor de 1 centímetro y la otra alrededor de casi 2 centímetros, con compromiso de la fascia cervical superficial, del tejido y de la piel. Aquí tenemos un corte coronal donde vemos prácticamente las dos lesiones y este es una lesión de alto grado. Aquí generalmente en este tipo de pacientes la primera indicación es quirúrgica. Y bueno, ¿cuál será el pronóstico? Como ya bien platicamos, pues es un deterioro importante en la calidad de vida, ya que son varios sistemas los que se ven afectados, las secuelas post-tratamiento, los pacientes pues dejan de sentir, ya no tienen sabor, dejan de escuchar, tienen algunos pérdida visual dependiendo de la extensión, cambios estructurales importantes y generalmente estos pues dependiendo del momento en el que se puedan identificar pues van a ser las secuelas. Entonces, lo ideal siempre será tratar de identificarlos o estadificarlos en estadios tempranos. El factor importante que no se nos debe de olvidar es el estadio ganglionar y de este saber si es la afección solo unilateral, bilateral o incluso con niveles afectados a distancia como pueden ser en mediastino. La sobrevida en tumores de cavidad o tumores que se localizan en cavidad oral y faringe, generalmente en la mayoría va a ser a 5 años solo del 65% y en cuanto a laringe, solamente del 45%. Son más agresivos y tienen menos sobrevida en las lesiones de laringe. Y bueno, como conclusiones, la cavidad oral representa el sitio principal de afectación en cáncer de cabeza y cuello. Al momento del diagnóstico, la mayoría de los pacientes se va a encontrar en etapas localmente avanzadas, lo que disminuye, por supuesto, los tratamientos a los que pueden ser sometidos. La histología epidermoide representa hasta el 90%. Sin duda, tabaquismo y alcoholismo son los principales factores de riesgo para su desarrollo, como lo son para otro tipo de tumores, pero para este son factores determinantes. Hay pacientes que tienen virus del papiloma humano demostrable y esto es sin duda también un factor de buen pronóstico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las terapias que se dan en los pacientes, quimioterapia, terapia blanco, generalmente van enfocadas también a eliminar la infección y entonces los pacientes tienen una buena respuesta y un mejor pronóstico. Tumores no asociados al virus de papiloma humano generalmente van a tener la cancerización de campo, que básicamente se refiere a que tienen hasta en un 7% de posibilidad de desarrollar segundos primarios, como en esófago o pulmón. Y conocer la anatomía de cabeza y cuello, pues siempre es determinante para que nosotros podamos analizar, caracterizar y realizar un reporte adecuado para que los médicos que analicen ese reporte tengan todas las herramientas para poder dar el tratamiento para cada paciente y en su caso, pues todas las necesidades que a posteriori estos pacientes van a tener. Entonces, aplicación de TNM básicamente en todos los tumores y nosotros prácticamente lo que hacemos en nuestro reporte es hacer una descripción por imagen utilizando el TNM. Y bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente agradecer al comité organizador y pues por cualquier duda quedamos atentos. Muchas gracias.